Estamos en IFEI, la página que revoluciona las redes sociales. Estamos con el amigo, el pastor Franklin Freddy Rosales Pimentel, ministro de las Asambleas de Dios del Perú. Un saludo para toda nuestra audiencia. Buenas, ¿cómo están? Soy el pastor Freddy Rosales y para mí es un gusto poder compartir con todos los que nos están viendo y poder cantar y alabar al Señor y a la vez poder dar algunos consejos a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Qué tal, pastor? ¿Cuántos años en la obra del Señor? Bueno, como cristiano ya tengo algo de 35 años. Desde muy joven fui cristiano, me entregué al Señor hasta los 16 años y más o menos ese es el tiempo que permanezco en el Señor hasta ahora. Qué bendición, entonces hay mucha experiencia para que Él pueda compartir a los jóvenes. Una pregunta, pastor, ¿cómo usted se define? Bueno, yo me defino primeramente como un hijo de Dios, un hombre que por la misericordia de Dios me salvó, me cambió, me transformó y me dio el talento de la música, el don de la alabanza y me considero, antes que de músicos, un adorador, un hijo de Dios. ¿Y a qué se dedica? Lo vemos con una hermosa guitarra electroacústica. ¿A qué se dedica? ¿Vende guitarras? ¿Qué es lo que hace, pastor? Bueno, actualmente soy ministro de las Asambleas de Dios. Estoy afiliado aquí en la subregión Lima Noreste. Soy pastor, ministro de las Asambleas, músico y mi área ministerial específicamente es la alabanza, ¿no? Y la adoración. Qué bueno, qué bueno. La música es algo que apasiona a toda la juventud del mundo y cada congregación siempre tiene músicos, hay personas que están ahí. ¿Y dónde está sirviendo? ¿En qué parte del mundo? Yo estoy aquí en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, en la subregión Lima Noreste de las Asambleas de Dios. Actualmente estoy apoyando una iglesia, trabajando con un pastor y específicamente trabajando con el Ministerio de Alabanza. Qué bueno, qué bueno. Los jóvenes siempre son ávidos a escuchar la música, ¿no? Hay muchos ritmos, muchos ministerios de alabanza, famosos, pero también hay ministerios locales, ¿no? ¿Qué consejo usted le daría a los jóvenes o a las personas que se dedican en la alabanza? Les diría que primeramente los músicos, antes de ser músicos, somos hijo de Dios, somos cristianos y sobre todo somos adoradores. Y por lo tanto, como adoradores debemos siempre reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y creo que un aspecto importante de la vida de todo creyente, al margen de que pueda tener cualquier ministerio, debe aprender y adquirir ese hábito de ser sumiso a su pastor, sumiso a Dios y sumiso a su pastor, ¿no? A sus líderes. Todo cristiano que es sumiso a Dios, como consecuencia también va a ser sabio para sujetarse a sus pastores. Qué bueno. Siempre hemos visto jóvenes tocando una guitarra, interesados por aprender a tocar un instrumento, ¿no? Pero sabemos que no es solo el deseo, el anhelo, el sueño de ser algún día un ministro de alabanza de fama internacional. Por eso, pastor, con su experiencia, ¿qué hábitos debe cultivar un ministro de alabanza, una persona que está tocando la guitarra, la batería, el bajo? ¿Cómo usted le puede ayudar indicándole qué hábitos debe cultivar estas personas que sirven en la alabanza? Algo que el Señor siempre me enseñó y el Espíritu Santo, creo que a todo hijo de Dios, todo nuevo creyente, el primer deseo natural, espiritual, es el deseo de comunicarse con Dios, el deseo de comer la palabra, de conocer más a Dios, de conocer su voluntad y la voluntad específica para cada hijo de Dios. Y uno de los hábitos que he aprendido
y que el Señor lo tiene en su corazón mucho. Él desea que todo hijo de Dios, como dice en Romanos 12, ¿no? 12:1, que nos presentemos delante de la presencia de Dios y seamos renovados, no conformándonos a la corriente de este mundo. Y el primer hábito que todo músico debe ser un músico, un hombre, una mujer de oración. Es necesario que cada músico cultive como un hábito infalible el devocional personal. Todo músico, antes de ser músico, tiene que conocer a Dios, estudiar la palabra de Dios. Y estudiarla, no solamente conformarse con un mensaje, ¿no? De los domingos o de las enseñanzas. Un músico tiene que ser un estudioso de la palabra del Señor, porque allí radica el conocimiento del Señor, ¿no? Entonces pienso que es uno de los hábitos importantes. Uno, la oración, el devocional. Otro, el estudio de la palabra, ¿no? Un buen hábito que todo músico debe hacer. Otro hábito que todo músico debe hacer es que debe ser un músico también estudioso de la música. Conocer bien la música y trabajar mucho con su instrumento, porque para Dios debemos darle siempre lo mejor, ¿no? Lo excelente. Trabajar el don que Dios nos ha dado. Pienso que es uno de los 3 hábitos que de manera general todo músico debe de tener, ¿no? Todo ministro de alabanza debe de tener, cristiano. Claro. Los hábitos son importantes, ¿no? Los hábitos son parte de lo que uno hace todos los días. Y para alguien que quiere servir a Dios con excelencia, tiene que estar en comunicación con Dios. Si yo quiero servir en una empresa, tengo que estar conociendo quién es mi jefe, a qué se dedica la empresa, ¿no? Es una persona que está en la alabanza, tiene que saber a quién está adorando, a quién está alabando, a quién tiene que exaltar, tiene que conocer al que lo está alabando, al que dirige sus canciones, sus notas musicales, sus frases, sus poemas en canto. Entonces es importante, como dice el pastor, el conocer a Dios, la oración, el hablar con Dios, tener comunión con Dios constantemente. Y la Biblia nos dice orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar conectados con Dios constantemente, imparablemente. Yo pienso que los grandes adoradores son aquellas personas que siempre están comunicándose con Dios, que siempre van con Dios. Lo segundo que nos habla el pastor es el estudio de la palabra, el conocer qué piensa Dios. La Biblia es lo que Dios nos dejó para que nosotros podamos conocer qué piensa, qué quiere, qué anhela, qué desea, qué nos manda, qué nos ordena a nosotros, qué quiere que hagamos. Por eso es que, ministros de alabanza, que ustedes que nos ven, no olviden, hablen con Papá Dios, lean la Biblia. No es aburrida por ningún lado de la Biblia, es espectacular cuando uno profundiza el estudio de la palabra de Dios. No solo darle una ojeada, hay que leer página por página, palabra por palabra. Por eso el pastor también nos comenta, el tercer hábito, no está ajeno, el tercer hábito es conocer tu instrumento. Si soy guitarrista, tengo que tener por lo menos mi guitarra personal, que es una extensión de mi cuerpo, para yo poder alabar a Dios, ser uno con el instrumento que he elegido tocar. Y es sumamente importante hacerlo lo más profesional posible. Si bien es cierto, hay muchos que comienzan empíricamente, pero hay que buscar que alguien nos enseñe, alguien de mayor experiencia. De repente no alguien que salió del conservatorio, un profesor de algún conservatorio famoso, pero alguien que tenga un poco más de recorrido que nosotros, que nos enseñe un poco más para perfeccionar poco a poco y así crecer en la excelencia del servicio a Dios. Qué importante, pastor, son los 3 hábitos que usted nos comparte, ¿no? Ahora, hay una pregunta también que es importante, ¿no? Hay personas que piensan que Dios tiene un ritmo favorito, un tipo de ritmo que llega a la presencia de Dios, el resto se queda en la mitad del cielo. ¿Qué nos dice usted, pastor, sobre los ritmos musicales? ¿Es bueno alabar a Dios en diferentes ritmos o hay un solo ritmo que Dios escogió para que los hombres, su creación, le alabemos? Es una pregunta un poco controversial en realidad, pero un aspecto importante de la alabanza y la adoración es que la iglesia, la adoración y la alabanza a través de la música
de la iglesia es dirigida exclusivamente a Dios. Esa alabanza, esa adoración sube a la presencia de Dios. Y es lo que Dios espera y se deleita cuando su iglesia le adora y le alaba, ¿no? Ahora, con respecto a los ritmos, hay estudios muy profundos, gente muy instruida, que ha hecho mucha investigación acerca de los efectos que causa la música en el ser humano. Como convicción y principio bíblico, la música procede de Dios. Dios creó la música. Y hay una música que procede de Dios y hay una música también que procede del mundo y del diablo. Eso es muy claro. Todos podemos ver en la Biblia que hay establecido dos cosas muy fundamentales. Ahora, algunos dicen, bueno, la música es neutral, no es ni mala ni buena. Hay otras posturas que dicen que los estilos, la música es moral y que sí, hay música buena y hay música mala. Si echamos un vistazo a la realidad, a las diferentes manifestaciones musicales, nos dejan mucho que reflexionar y pensar y cuestionar también. Yo no me atrevería ahora a decir de que este ritmo es de Dios y este ritmo es del diablo, pero sí lo que podría decir concretamente es que cada uno somos conscientes de que la música cargada de demasiado ritmo, cuando hablo de ritmo pienso que los músicos me entienden, ¿no? Porque el ritmo tiene que ver con toda la parte dinámica, y cuando una música, una canción predomina el ritmo, la percusión, entonces eso produce en la persona movimiento, y no digo que el movimiento es malo, sino que produce cierto, te genera las ganas de moverte sin ningún sentido. En la Biblia, cuando habla de Jubal, un músico dice que fue el padre de todos los que tocan flauta, Jubal. Y si lo leemos así en la versión Reina Valera, cuando dice padre de todos los que tocan flauta. Entonces, si lo entendemos en nuestra versión en español, tocan. Bueno, lo que yo pensaba antes de quizás de investigar, de estudiar mejor este texto, lo que yo pensaba era que se estaba diciendo, bueno, fue el primero que inventó la flauta y que fue el que enseñó a todos los que tocan flauta, ¿no? O sea, si yo era un flautista, es gracias a un tal Jubal que inventó la flauta y, bueno, el que creó la flauta. Pero no es esto el sentido del texto. Esta palabra tocar se deriva de la palabra tafaz, del hebreo tafaz. Sabemos que las escrituras en el Antiguo Testamento fueron escritas en el hebreo y arameo. Pero la gran mayoría de textos están en el hebreo. En el hebreo la palabra tafaz significa el que manipula. El que manipula con música. Entonces, esto nos da a entender de que con la música, el que sabe componer, el que sabe y conoce los principios de la música, puede manejar estos principios que hay en la música y tiene la capacidad, el compositor, de poder manipular y conducir el pensamiento, el sentimiento de una persona o de muchas personas. Y esto es lo que vemos nosotros. Estos efectos son reales, lo podemos experimentar y comprobar. No necesitamos todavía ir muy lejos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que conformarse a la corriente del mundo, ¿no? Hay una moda y detrás de toda esa moda musical hay mucha gente erudita en la música, trabajando y procurando que a través de la música se transmita la corriente de pensamiento de este siglo, de este tiempo. Esto lo podemos ver reflejado en todas las áreas de la vida, en la música, en la moda, ¿no? En la vestimenta. Todo es puro sensualismo, relativismo. Los vestidos de hoy, vemos la famosa moda gay, ¿no? Entonces, en la música también, en la moda. Entonces, hay toda una intencionalidad en la corriente del mundo. Obviamente nosotros entendemos, viene del maligno.
porque todo lo que tiene que ver con la carne, la naturaleza pecaminosa, todas las manifestaciones del mundo van en contra de Dios. Y por tanto la música que el mundo produce también va en contra de Dios. Entonces, les podría decir eso al respecto a la pregunta, pastor, ¿no? Que si hay un ritmo específico para adorar a Dios, yo preferiría decir, sería mejor que los cristianos sean más creativos, ¿no? Cristianos que estudian, se preparan en la música, pudieran hacer arreglos más adecuados. Y esto no implica realmente prepararse, ¿no? Estudiar la música seriamente, ¿no? Para poder también producir y hacer arreglos realmente que puedan ayudar a manifestar y expresar nuestra alabanza y nuestras emociones, todo lo que tenemos para adorar y alabar a Dios con todo nuestro ser. Yo no creo que, por ejemplo, se debería adorar a Dios, alabar a Dios con una música que tiene demasiada carga rítmica, que lo único que te induce es al movimiento corporal, nada más. Entonces, todo eso tiene en la música un propósito. Entonces, como desconocemos esos propósitos, entonces todavía no podemos discernir bien en ese sentido. Muy bien. Justamente hay una música que es para el culto, para la iglesia, ¿no? Para la liturgia, para adorar a Dios, para alabar al Señor, exaltar su santo nombre, ¿no? Puede que haya músicas que uno pueda encender solo para escuchar, ¿no? Para cantar en alguna reunión, pero la música para alabar, adorar a Dios, debe haber personas del Ministerio de Alabanza que se preocupen, ¿no? Que las canciones que van a elevar a Dios, las canciones que van a cantar el domingo o para el culto, en el culto, deben estudiar, analizar las letras, si exalta el nombre de Dios, adora a Dios, alaba a Dios, o son palabras o frases sin sentido, ¿no? Es importante que adoremos a Dios también desde lo profundo del corazón, con todo el amor y toda la pasión, con toda nuestra mente, pero también hay que ser reflexivos. ¿Qué contenido en letras estoy elevando al Señor, ¿no? Es muy importante. Pastor, para poder terminar, ¿qué consejos le daría a los niños, ¿no? Hay muchos niños que ven a los mayores que están tocando la guitarra y los mayores no quieren que los niños toquen la guitarra. Hay niños que se acercan a la batería de la iglesia, viene de repente el diácono y dice, sal de acá, niño, no agarres las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué consejo le daría a los niños, a los preadolescentes que de repente admiran cómo los hermanos tocan los instrumentos, pero cuando ellos quieren tocarlos o quieren agarrar, quieren tener de repente algo con los instrumentos, de repente son reprendidos y de repente están matando el anhelo, futuros grandes ministros de alabanza? ¿Qué consejo le daría a los niños o los preadolescentes que están ahí viéndonos en este momento? Con respecto a los niños, bueno, hablar de niños y adolescentes, bueno, ya son dos edades muy distintas, ¿no? Claro. Pero, bueno, más que a los niños le daría un consejo para sus padres, ¿no? Que no desatiendan alguna manifestación de los niños siempre manifiestan a través del juego, la inquietud, y lo hacen espontáneamente, ¿no? Son Claro. niños espontáneos. Entonces, pienso que si un niño va y quiere tocar, y claro, lo hace jugando, pero es porque hay una inclinación, ¿no? Entonces, pienso que hay que tener mucho cuidado y tratar de incentivar al niño más bien a que pueda aprender un instrumento, ¿no? En el tiempo adecuado, enseñarle al niño, se le puede enseñar en qué tiempo puede entrar la batería, ¿no? O sea, lo importante no es menospreciar o ser indiferente ante estas manifestaciones. Entender que cuando un niño va y quiere agarrar una batería, quiere agarrar el piano, quiere agarrar la guitarra, algunos lo hacen de curioso, de copiar a otros, pero los papás conocen a sus hijos. Entonces diría a los padres que incentiven a sus hijos, ¿no? Que cuando vean cierta inclinación por un instrumento, los traten de motivarlos, traten de matricularlos en una escuela o alguien que los enseñe, ¿no? Porque quién sabe, ahí está como dice el Pato Warner, ahí un futuro ministro de alabanza, ¿no? Como escuché el testimonio de Miel San Marcos, ¿no? Ellos eran niños que andaban ahí tocando la batería en el púlpito, la guitarra, y los diáconos así los sacaban y como que se molestaban con ellos, ¿no? Pero
hay que entender la inquietud de los niños, ¿no? Y todo papá y mamá pienso que tiene que estar atento a esas inclinaciones, ¿no? No lo vea como una travesura que quiere malograr, no, al contrario, Claro. tenemos que ver más allá de lo que vemos en el momento, ¿no? Motivar a los niños. Es importante, ¿no? Sí, motivarlo. Y a los adolescentes, pues, wow, hay que estar en oración y ayuno, ¿no? Para ayudarlos a comprenderlos, es una etapa muy difícil. Sí. Pero la música es una buena herramienta para poder ayudar a los adolescentes en esa etapa difícil. La música es un buen elemento, en el sentido de que ellos puedan practicar la música, son atraídos por la música y también se les puede enseñar a través de la música, ¿no? Se les puede ministrar a través de la música, se les puede ayudar en sus situaciones difíciles con la música, ministrarlos con la música. O sea, a los adolescentes hay que motivarlos. O sea, bueno, tienen sus características de la edad, pero hay que tener paciencia, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y creo que en este tiempo debemos dejar que los niños vengan a Dios, pero también debemos dejar que vayan a los instrumentos, que vengan a los instrumentos. Los instrumentos no pueden ser elementos intocables. Es bien cierto que son costosos, son valiosos, pero más valiosos son los niños, el talento, el don que Dios está poniendo en los niños. Así es que como padres o como pastores, tenemos que ser facilitadores de que los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tengan esa oportunidad, ¿no? De servir a Dios, de prepararse para el servicio a Dios. Y bien, si bien es cierto, hay muchos adolescentes que solo tienen inquietud, pero otros de repente tienen un interés real de querer servir a Dios. Así es que Jesús dejó que el trigo y la cizaña estén juntos. Y dejemos que los jóvenes, no importa que tengan la inquietud, o otros la decisión, la determinación de capacitarse para la música, pero hay que darle la oportunidad a todos, que todos puedan sentirse, que tienen una oportunidad en las congregaciones para aprender un instrumento musical. Hay que dar oportunidades para que así podamos tener en nuestras congregaciones no un guitarrista, sino 10, 15 guitarristas. No un baterista, sino 10, 15 bateristas. No un bajista, no solo alguien que cante, sino muchas personas, para que así podamos hacer que nuestras congregaciones tengan muchos siervos en la alabanza y así dar la gloria a nuestro Dios. Pastor, yo he escuchado por ahí que la música, la persona que se dedica a la música, desarrolla algunas partes especiales del cerebro, es más inteligente, no sé, ¿qué nos puede compartir usted con tanta experiencia que tiene en la música? Bueno, yo no me considero uno de los más inteligentes, ¿no? Pienso que hay inteligencias múltiples, eso sí sabemos bien por la ciencia, ¿no? Y hay personas que son multifacéticos, hacen muchas cosas a la vez, pero lo que sí es cierto es de que cada área, cada don, cada talento requiere una inteligencia específica, cada tiene una inteligencia, pero se comprueba de que dentro del aspecto científico la influencia de la música es sonido, el sonido es vibración, y esas vibraciones afectan necesariamente al cerebro, afectan al sistema nervioso, y en el volumen adecuado, en las notas adecuadas, producen efectos en el cerebro. Pero la otra parte también es que la música tiene una influencia en el desarrollo intelectual del niño. Cuando el niño practica música, ayuda a que la capacidad intelectual del niño, la memoria, pueda desarrollarse con más amplitud. Eso sí lo sabemos y eso lo saben muchos países que son más desarrollados que nosotros. La música es un curso importante dentro de la formación en las escuelas de los niños, ¿no? Eso ayuda mucho a las matemáticas. Pues es comprobado que todo un buen músico siempre es un buen matemático. Eso es cierto. Sí, la matemática, a mí me gusta la matemática, siempre destaco en matemática. No soy ingeniero, soy músico, pero hay muchos, eso es comprobado. Mucha gente, usted vea, pregunte, gente que tiene muy buen talento para oído para la música, siempre tiene facilidad para entender las matemáticas. Es porque eso es uno de los beneficios, tantos beneficios que tiene la música en la formación del niño. Qué bueno, pastor, qué bueno, qué importante es tener estas informaciones, estos conocimientos, ¿no? ¿Y qué le diría a los
cantantes nacientes, ¿no? A los adolescentes que de repente están cantando y les sale 5 gallinas, 2 gallos, un pato por la garganta, ¿no? Y ellos quieren cantar, pero de repente los ministerios de alabanza oficiales de la iglesia le dicen, no, tú no sabes cantar. ¿Qué le debemos decir? Yo pienso que no se debe apagar el talento, de repente están haciendo, tiene que perfeccionarse en la voz, en las prácticas, en los ejercicios vocales, qué sé yo. Pero, ¿qué le diría usted como un hombre que canta para el Señor muy bien? ¿Cómo los animaría a estos jóvenes para que no se queden en medio camino, sino que perseveren en el canto para Dios? Tienen que estar convencidos, tienen que estar convencidos de quiénes son. Tienen que estar convencidos de que si Dios les ha dado un talento, tienen que desarrollarlo. Y cuando Dios llama a alguien, yo sé que a veces las circunstancias, los tropiezos, son medios por los cuales Dios utiliza para, primero, perfeccionar el carácter, ¿no? del creyente, del Hijo de Dios. Y si es un adolescente, de repente, en algún momento en tu iglesia, te has sentido un poco menospreciado, o muchas veces no falta que uno canta mejor y no quiere dar oportunidad a otro, ¿no? Entonces yo pienso que debes tener en cuenta primeramente de que el talento te lo ha dado Dios. No te lo dio tu papá, tu mamá o alguien, ¿no? Dios nos ha dado el talento. Y que no se desanimen, ¿no? Que aún en eso tenemos que aprender a confiar en Dios, confiar en el Señor. Y que cuando Dios pone un deseo y nosotros obedecemos a Dios, entonces Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar oportunidades. Pero Dios quiere ver primero nuestras obras. Si creemos en Él, confiamos en Él, tenemos que demostrar con hechos. Si a la primera que te rechazan uno ya se desanima, entonces probablemente no sea llamado, ¿no? Pero que es llamado tarde o temprano, primero Dios quiere pulir el carácter, ¿no? Quiere perfeccionarnos. Dios más está interesado en perfeccionar el carácter antes que el don, ¿no? El don es su regalo, que el carácter sí tiene que ser formado por Dios y uno tiene que someterse al Señor. Hay muchos testimonios, ¿no? De jóvenes que tienen talento, han tenido tropiezos en iglesia, los han negado. Pero a pesar de todo, ellos han perseverado. Hay gente que no ha tenido recursos para estudiar canto. Y bueno, ahí a su manera, quizás Dios le da sabiduría. El caso del hermano Tony Pérez, yo sé que todos conocen, ya es un hombre ahorita antiguo, ¿no? De repente, frente tiempo. Pero él cuenta, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Perú, en Lima. Vino a darnos una conferencia cuando todavía nadie lo conocía. Recién había grabado un cassette ese tiempo, ¿no? Y él contaba de que no tenía, en realidad, muy buena voz, un tanto oído. Pero Dios le puso un fuego en él para que sea un ministro de alabanza, un adorador, ¿no? Una alabanza. El hombre se puso en ayuno, en oración. Dios comenzó a rogar y a pedir a Dios que sea su voluntad, que él ministre la alabanza. Entonces que él se la dé, ¿no? Porque era sincero, la verdad que había otros con mucho más talento que él. Hay mucha gente con mucho talento. Pero Dios conocía el corazón de este hombre, ¿no? Y Dios respondió a la oración de este hombre. Él cuenta cómo iba en el piano, practicando, su oído se iba desarrollando hasta que Dios le inspiraba canciones. Y se inspiró canciones. El Señor es mi Rey, mi todo, es una de las canciones que él, él compuso, ¿no? Entonces él compartió su testimonio, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta, todo joven adolescente, el respaldo espiritual que debe tener. Tiene que tener un respaldo espiritual, ¿no? Su pastor, su líder. Y ayudarlo, ¿no? A que permanezca. Darle sus talentos y ayudarlo a que pueda luchar para lograr lo que Dios quiere hacer en su vida. Muy bien, muy bien. Así es que, adolescente, joven, niño que nos escuchas, nunca te desanimes cuando alguien te diga no sabes cantar. Insiste, persiste, ora, haz vigilias, ayuna, entra a internet, busca cómo puedes entrenar esa voz, pero nunca te rindas. Desarrolla el carácter de la persistencia. Nunca aceptes un no cuando alguien te niega algo. Insiste, intenta. Si quieres cantar, aunque tengas dificultad en la voz, pero intenta una y otra vez,
Y te darás cuenta a través del tiempo que mejorarás en la voz, cantarás mejor y todo será para la gloria de Dios. Yeah.